El sol en la tierra caliente de Michoacán no calienta, castiga. Es un peso físico, una mano invisible y ardiente que te aplasta contra el suelo polvoriento hasta que sientes que los pulmones se te van a secar por dentro. Eran las 2 de la tarde y el zumbido de las chicharras era ensordecedor. Un chirrido eléctrico y constante que se te metía por los oídos y te taladraba el cerebro, impidiéndote pensar con claridad. Pero yo no necesitaba pensar, necesitaba chambear. Me pasé el antebrazo por la frente, arrastrando una mezcla de sudor y tierra grisácea que ya se me había pegado a la piel como una segunda capa. Mis manos, llenas de callos y pequeñas cortadas por la maleza seca, temblaban ligeramente. No era solo el esfuerzo físico, era el hambre. Y sobre todo la pinche desesperación que me carcomía las entrañas más que el propio calor. Me senté un momento sobre un tronco podrido en lo que alguna vez fue el patio trasero de la casa de mi abuelo. La casa, si es que a esa ruina se le podía llamar así. Muros de adobe descarapelados que parecían sangrar polvo rojo, ventanas sin vidrios que me miraban como cuencas vacías de una calavera, y un techo de teja que amenazaba con venirse abajo con el próximo ventarrón. Agarré la botella de Coca-Cola de vidrio que había dejado en la sombra. Estaba caliente, casi como caldo, pero el azúcar y la cafeína eran lo único que me mantenía de pie. Le di un trago largo, sintiendo cómo el líquido tibio bajaba por mi garganta, y cerré los ojos un segundo. Inmediatamente la imagen de mi hija, Sofía, apareció en mi mente, con sus ojitos hundidos, conectada a esas máquinas en el hospital público de Morelia, esperando una operación que el seguro no cubría y que yo no podía pagar. 500,000 pesos. $500,000. Esa era la cifra que me repetía cada noche antes de dormir y cada mañana al despertar. Los de Coppel ya me habían quemado el teléfono cobrándome los abonos atrasados de la televisión que empeñé, pero eso era juego de niños comparado con la deuda real. Los usureros del pueblo, esos que no firman papeles pero te cobran con sangre, ya me habían dado un ultimátum. ¡Carajo!, grité al aire, lanzando la botella vacía contra los matorrales secos. El sonido del vidrio rompiéndose fue absorbido de inmediato por el canto frenético de las chicharras. Me levanté. No había tiempo para lamentos. Mi abuelo, un viejo recio que vivió los tiempos duros, siempre contaba historias cuando se ponía pedo con mezcal. Decía que en la revolución había escondido lo suyo, que los federales nunca le encontraron los centenarios. Todo el mundo en la familia decía que el viejo desvariaba, que se murió pelado y loco. Pero yo necesitaba creer. La fe es lo único que te queda cuando la realidad te escupe en la cara. Agarré el machete y seguí desbrozando la parte trasera del patio, cerca de donde terminaba la propiedad y empezaba el Monte Virgen. La hierba estaba tan seca que crujía como huesos al cortarla. Fue entonces cuando el machete chocó con algo que no era raíz ni tierra compacta. Un sonido metálico, sordo. ¡Clank! Mi corazón dio un vuelco. Me arrodillé, ignorando las hormigas rojas que empezaban a subir por mis botas, y empecé a rascar la tierra con las manos desnudas. Mis dedos toparon con piedra fría. No era una roca natural, era lisa. Seguí cavando, frenético, usando un pedazo de varilla oxidada que encontré tirada. Poco a poco, bajo capas de tierra y olvido, apareció una losa de piedra rectangular, pesada, sellada en los bordes con una mezcla que parecía cemento antiguo. Me detuve un momento para recuperar el aliento. En la esquina del patio, medio devorado por una bugambilla seca, estaba el viejo altar de la Virgen de Guadalupe que mi abuela había construido. Las veladoras eran charcos de cera negra derretida por el sol, y las flores de plástico estaban blancas, desteñidas por décadas de abandono. La miré, buscando una señal, pero la Virgen de yeso tenía la nariz rota y los ojos despintados. «Ayúdame, madre», susurré, aunque sentía que mis palabras se quedaban atrapadas en el calor del aire. «Si hay algo ahí abajo, que sea suficiente para la niña». Corrí al cobertizo y regresé con una barreta de hierro macizo. La clavé en la ranura entre la losa y la tierra. Pesaba como un demonio. Hice palanca, gruñendo, sintiendo cómo los músculos de mi espalda protestaban y las venas de mi cuello se hinchaban. La piedra no quería ceder. Parecía que la tierra misma se negaba a soltar su secreto. «¡Muévete, hija de la chingada!», rugí, poniendo todo mi peso sobre la barreta. Hubo un crujido seco, como un disparo.
La losa se desplazó unos centímetros. Y entonces sucedió. De la oscuridad que se abrió bajo la piedra, no salió olor a humedad ni a tierra mojada. Salió un suspiro, un sonido largo, sibilante, como si la tierra hubiera estado conteniendo la respiración durante 50 años y finalmente exhalara. El aire que me golpeó la cara era frío, antinaturalmente frío para el calor que hacía afuera, y traía consigo un olor que me revolvió el estómago. No era mierda ni desagüe, era un olor dulzón, empalagoso, como cuando un animal se muere en el campo y se infla al sol, pero mezclado con algo más antiguo, como flores podridas en agua estancada. Retrocedí, tosiendo, cubriéndome la nariz con la playera. El instinto me gritaba que volviera a tapar eso, que me largara de ahí. Pero el instinto de supervivencia de un padre es más fuerte que el miedo. Empujé la losa completamente hasta dejar el hueco expuesto. Era un pozo, un antiguo pozo artesanal revestido de piedra volcánica, de esos que se hacían antes de que llegara el agua potable al pueblo. Me asomé con cuidado. Estaba oscuro como boca de lobo. Saqué mi linterna de mano, una de esas baratas de pilas gordas, y apunté hacia abajo. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando paredes llenas de moho y raíces que colgaban como dedos esqueléticos intentando agarrar algo. El fondo estaba seco, a unos 6 o 7 metros de profundidad. No brillaba el oro, solo había basura, piedras y polvo. «Mierda», susurré. La decepción fue un golpe físico en el pecho. Pero mientras movía la luz, vi algo más. En una de las paredes del fondo, la piedra natural se interrumpía. Había un parche de ladrillos rojos colocados de manera tosca, diferente al resto del pozo. Y sobre los ladrillos, alguien había rascado una cruz con algo afilado. Una cruz profunda, violenta. ¿Por qué alguien tapiaría una pared dentro de un pozo seco? La esperanza volvió a encenderse, esta vez mezclada con una curiosidad morbosa. Corrí a mi camioneta, una Ford vieja que tenía más óxido que pintura, y saqué una cuerda de nylon amarilla. La amarré al tronco de un mezquite viejo que crecía cerca y lancé el otro extremo al pozo. Bajar fue más difícil de lo que pensaba. La cuerda me quemaba las manos y las botas resbalaban en el musgo seco de las paredes. A medida que descendía, el calor infernal de la superficie desaparecía. Abajo hacía frío, un frío húmedo que se te metía en los huesos. Y el silencio, allá arriba las chicharras gritaban, pero aquí abajo el silencio era absoluto, pesado. Solo se escuchaba mi respiración agitada y el roce de mi ropa contra la piedra. Toqué el suelo. El aire aquí abajo estaba viciado, denso. El olor dulzón era más fuerte, casi masticable. Me acerqué a la pared de ladrillos. La cruz rascada estaba a la altura de mis ojos. Pasé la mano por ella. Quien la hizo con furia. Saqué el martillo y el cincel que me había colgado al cinto. Clac, clac, clac. El sonido rebotaba en las paredes del pozo, amplificándose. Me sentí expuesto, como si estuviera haciendo ruido en una iglesia durante un funeral. El primer ladrillo se rompió fácil. Estaba podrido por la humedad. Detrás no había tierra. Había un hueco, un espacio vacío. Seguí golpeando con más fuerza, la adrenalina borrando el cansancio. En uno de los golpes, el cincel resbaló y me rebané los nudillos contra la piedra áspera. La sangre brotó caliente y oscura, goteando sobre los escombros, pero no me detuve. Sentía que estaba a punto de encontrar la salvación de Sofía. Abrí un boquete lo suficientemente grande para pasar. Apunté con la linterna hacia adentro. Era una pequeña cámara excavada en la tierra, no más grande que un baño pequeño. El techo estaba bajo, sostenido por vigas de madera que se veían negras y podridas. En el centro no había cofres de piratas ni sacos de monedas de oro. Había una caja metálica, grande, tipo industrial, de esas que usaban los militares o los contratistas hace años. Estaba corroída por el óxido, color naranja y café. Y a un lado, bultos cubiertos con lonas de plástico azul, de esas baratas que venden en la ferretería. Entré.
El espacio era claustrofóbico. Sentía que las toneladas de tierra encima de mi cabeza podían aplastarme en cualquier momento. Mis botas hicieron crujir algo en el suelo. Miré hacia abajo. Casquillos de bala. Viejos, oxidados. Me acerqué a la caja metálica. Mis manos ensangrentadas mancharon la tapa al intentar abrir los cerrojos. Estaban atascados. Agarré la barreta que había bajado conmigo e hice palanca. El metal chilló, un grito agudo que me puso la piel de gallina. ¡Pum! La tapa saltó. El corazón se me detuvo un segundo. Billetes. Paquetes y paquetes de billetes. Verdes. Dios mío, gracias, balbuceé, cayendo de rodillas. Las lágrimas se me agolparon en los ojos. Agarré uno de los paquetes. Eran dólares. La cara de Benjamin Franklin me miraba. Pero algo estaba mal. El papel se sentía húmedo, grasiento. Acerqué la linterna. No era solo humedad. Los billetes estaban pegados entre sí por una sustancia marrón, seca y costrosa. Había moho verde y negro devorando las esquinas de los fajos. Acerqué el dinero a mi nariz y casi vomito. Olía a hierro viejo, olía a sangre. Sangre vieja, fermentada en la oscuridad durante años. Empecé a sacar los paquetes frenéticamente, tirándolos al suelo, buscando el fondo de la caja. Eran miles, cientos de miles de dólares, quizás millones, pero eran billetes viejos de los años 90. No importa, se lavan, se cambian, me decía a mí mismo en voz alta, mi voz sonando temblorosa y aguda en la pequeña cueva. Mi mente racional trataba de decirme que esto no era un tesoro, que esto era algo malo, muy malo, pero la imagen de Sofía en la cama del hospital bloqueaba cualquier sentido común. Llegué al fondo de la caja. Debajo de la última capa de dinero podrido, no había más billetes. Había objetos. Una placa dorada. La levanté. Policía Judicial Federal. Una reliquia de tiempos oscuros en México. Junto a la placa, un sobre manila abultado. Lo abrí con dedos torpes. Fotos. Polaroids. La linterna parpadeó, como si la energía del lugar quisiera apagarse justo en ese momento. Le di un golpe y la luz se estabilizó. Miré la primera foto. Se me heló la sangre. No era pornografía, ni fotos familiares. Eran fotos de hombres y mujeres atados en sillas, en habitaciones con paredes de azulejo, rostros deformados por los golpes, cuerpos quemados, gente que le faltaban pedazos. Eran bitácoras de tortura. Trofeos. Solté la foto como si me quemara. Cayó sobre los dólares manchados de sangre. Esto no era el ahorro de mi abuelo. Esto era un clavo. Un escondite de algún narco pesado o de un comandante corrupto de los años 90. Dinero maldito. Dinero manchado con el dolor de toda esa gente en las fotos. Por un segundo, la moralidad me golpeó. Debería dejar esto aquí. Debería llamar a la policía. Pero luego pensé en el doctor diciéndome, sin el depósito no podemos programar la cirugía, señor Mateo. Pensé en los ojos tristes de mi esposa. Pensé en mi hija que no llegaría a cumplir los 10 años y yo me ponía a jugar al buen samaritano. Que se jodan, dije apretando los dientes. La avaricia y la necesidad se mezclaron en un cóctel tóxico. Me quité la camisa y empecé a hacer un fardo con los billetes. No me importaba la sangre seca, no me importaba el moho. Solo veía medicina, veía una casa nueva, veía comida en la mesa. Me sentía poderoso. De repente ya no era Mateo el fracasado, el que debía hasta la risa. Era Mateo el rico, el chingón que había encontrado el tesoro. Rompí las lonas azules que estaban al lado. Más cajas, pero más pequeñas. Munición. Cuernos de chivo oxidados que ya no servirían. No me importaban. Solo quería el papel verde. Llené 2 costales de cemento vacíos que había traído, por si acaso. Pesaban 1 tonelada. La subida fue un infierno. Tuve que amarrar los costales a la cuerda y subirlos primero, jalando desde arriba hasta que mis manos sangraron de nuevo. Luego subí yo, arañando las paredes, desesperado por salir de ese agujero que apestaba a muerta. Cuando salí a la superficie, el sol ya estaba bajando. La luz naranja del atardecer bañaba el patio. Todo se veía diferente. El mundo tenía más color, el aire caliente ya no me molestaba.
Se sentía como un abrazo de bienvenida a mi nueva vida. Arrastré los costales dentro de la casa, dejando un rastro de polvo y suciedad en el suelo de losetas rotas. Cerré la puerta principal y le pasé el cerrojo oxidado. Empujé una vieja mesa contra la puerta. Me senté en el suelo de la sala, rodeado de sombras alargadas. Abrí uno de los costales y volqué el dinero en el piso. Una montaña de dólares sucios. Me reí. Una risa nerviosa que se fue convirtiendo en carcajada histérica. Agarré un fajo y lo besé, sintiendo el sabor metálico del polvo y la sangre seca en mis labios. «Ya la hicimos, mi amor. Ya la hicimos». Le hablaba a la nada, a mi esposa que estaba a kilómetros de distancia. Pero entonces la euforia empezó a disiparse y dejó paso a algo más frío, la paranoia. Miré por la ventana, escondiéndome detrás de una cortina roída. La calle de tierra estaba desierta, solo se veía pasar una bola de paja rodando por el viento, pero ahora cada sombra parecía tener forma humana. ¿Quién sabía de este lugar? ¿Alguien me vio entrar? ¿El dueño de este dinero seguía vivo? La mente me empezó a jugar trucos. Ese coche que pasó hace rato iba muy despacio, ¿no? ¿Y si los vecinos oyeron los golpes de la barreta? El dinero en el suelo ya no parecía salvación. Parecía un faro atrayendo tiburones. Empecé a meterlo de nuevo en los costales, con las manos temblando violentamente. Tenía que esconderlo. En el tinaco, no, muy obvio. Debajo de las tablas del piso, sí. Fue entonces cuando me di cuenta. El ruido de afuera había cambiado. Las chicharras se habían callado de golpe. Y los perros callejeros, esos flacos y sarnosos que siempre estaban ladrando y peleando por la basura al final de la calle, estaban en silencio. Un silencio absoluto, antinatural, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. El vello de mis brazos se erizó. Me quedé inmóvil, abrazando el costal de dinero sucio, con el corazón martillando contra mis costillas tan fuerte que pensé que se escucharía desde afuera. Y entonces, el sonido que más temía. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, pesados, en la puerta de madera vieja. No preguntaron, ¿hay alguien? No llamaron por mi nombre. Solo golpearon con la autoridad de quien sabe que estás adentro y sabe que tienes miedo. Miré hacia la mesa donde había dejado el machete. Estaba a 3 metros. La puerta crujió bajo un nuevo golpe, más fuerte esta vez. El polvo cayó del marco. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y agarré la empuñadura de madera del machete. Mis manos sudaban tanto que sentía que se me iba a resbalar. ¿Quién?, pregunté con la voz quebrada, intentando sonar valiente, pero sonando como un animal acorralado. Nadie respondió, solo el silencio pesado del otro lado de la puerta y la certeza absoluta de que mi pesadilla acababa de comenzar. Mis dedos se blanquearon de tanto apretar el mango del machete. El sudor me escurría por la espalda, frío y pegajoso, contrastando con el calor sofocante que la casa retenía como un horno de pan. Otro golpe. La madera crujió, escupiendo astillas viejas al suelo. «Mateo, abre la pinche puerta, güey. Sé que estás ahí. Vi la troca de tu abuelo afuera». El aire se me escapó de los pulmones en un suspiro tembloroso. Conocía esa voz. Bajé el machete, pero no lo solté. Me acerqué a la ventana y miré por la rendija. Ahí estaba, con su uniforme azul marino mal ajustado en la barriga y esa postura de quien se cree dueño de la banqueta. Era Lalo, Eduardo, mi compadre desde que corríamos encuerados por el río cuando éramos escuincles. Quité la mesa que trancaba la entrada y descorrí el cerrojo. Al abrir, Lalo entró como una ráfaga de aire viciado, empujándome levemente con el hombro. «No mames, cabrón», exclamó quitándose la gorra y pasándose la mano por el pelo engomado. «Pensé que te habías muerto o que te estabas chaqueteando. Llevo 10 minutos tocando». Lalo no había cambiado mucho, solo que ahora cargaba una placa y una pistola al cinto que le daba una autoridad que no merecía. Llevaba puestos unos lentes de aviador oscuros, a pesar de que dentro de la casa la penumbra era espesa. En la comisura de los labios movía un palillo de dientes de un lado a otro con un tic nervioso. «Perdón, compadre»,
murmuré cerrando la puerta rápidamente y volviendo a echar el cerrojo. Ando nervioso, los de Coppel, ya sabes. Lalo soltó una risita seca, sin gracia, mientras sus ojos escaneaban la habitación. Se detuvieron en los costales de cemento tirados en el suelo, de donde asomaban, obscenos y verdes, los fajos de billetes. El silencio que siguió fue más pesado que la losa del pozo. Lalo se bajó los lentes hasta la punta de la nariz. Sus ojos, inyectados en sangre y rodeados de ojeras profundas, se abrieron como platos. El palillo se le cayó de la boca. «¿Qué chingados hiciste, Mateo?», susurró, y su voz perdió toda la bravuconería de policía municipal. «¿A quién mataste?». «A nadie, güey, te lo juro por la Virgen», me apresuré a decir, sintiendo la necesidad vomitiva de contarlo todo, de compartir el peso de mi pecado. «Lo encontré, aquí atrás, en el pozo seco del abuelo». Le conté todo, la losa, el olor a podrido, la cámara secreta, las fotos. Omití lo de la sangre en los billetes al principio, pero él no era pendejo. Se acercó a uno de los costales, se agachó y sacó un fajo. Lo olió, hizo una mueca de asco, pero no lo soltó. Al contrario, sus dedos acariciaron el papel moneda con una reverencia casi religiosa. «No mames», murmuró Lalo mirando el billete a contraluz. «Son de los viejos y están manchados. Se lavan, Lalo, con cloro, con lo que sea. Es dinero, vale igual», le dije agarrándolo del brazo. «Sofía, esto paga la operación de Sofía 10 veces y sobra para que tú y yo pongamos un negocio, compadre. Nos largamos de este pueblo de mierda». Lalo se quedó callado, masticando la idea. Luego su expresión cambió. Ya no veía a mi amigo de la infancia, veía a un policía que había visto demasiadas cosas en la sierra de Michoacán. ¿Tú sabes de quién es esta lana, Mateo?, preguntó, su voz bajando a un susurro conspirativo. «De algún narco viejo, qué sé yo. Ya están muertos, Lalo. Esos billetes tienen ahí 20 años. No, pendejo, no es de algún narco». Lalo tiró el fajo de vuelta al costal como si fuera una serpiente venenosa. Mi papá hablaba de esto cuando andaba en la judicial, antes de que lo desaparecieran. Decían que el carnicero, el mero jefe de la plaza en los 90, tenía un contador que le robó, un tal don Evaristo. Sentí un frío en el estómago. Evaristo. Así se llamaba mi abuelo. Lalo asintió lentamente, volviéndose a poner los lentes oscuros. «Esa lana es leyenda, güey. Dicen que el carnicero despellejó a medio pueblo buscándola. Y tú la acabas de desenterrar». Hizo una pausa y miró hacia la puerta. «Tenemos que sacarla de aquí, ya. Si los halcones ven que saqué algo de aquí, o si se corre el rumor, nos van a hacer picadillo a los dos. ¿Qué hacemos?». «Súbela a la patrulla. Tengo la cajuela vacía. La llevamos a mi casa. Ahí tengo una bodega segura. Mañana vemos cómo cambiarla en Morelia o en Uruapan, pero aquí no se puede quedar». El alivio me inundó. Lalo, mi compadre, me estaba ayudando. Empezamos a cargar los costales. Pesaban como muertos. Salimos al calor de la tarde. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de un morado violento. La patrulla de Lalo, una Dodge Charger despintada, con los logotipos de la policía municipal casi borrados, estaba aparcada con el motor encendido. Mientras yo empujaba el segundo costal en la cajuela, noté que Lalo no dejaba de mirar su celular. Sus dedos volaban sobre la pantalla. «¿A quién le escribes?», pregunté, secándome el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia de tierra y sangre seca. Lalo dio un respingo y guardó el teléfono en el chaleco antibalas. «A mi vieja, para que no me espere a cenar. Ándale, muévete». Pero algo no me cuadraba. La radio de la patrulla empezó a chillar. Códigos estáticos. 10-4 pareja, 10-66 en proceso, ubicación confirmada. Miré a Lalo. Él estaba recargado en la puerta del conductor, masticando otro palillo que se había sacado del bolsillo. Ya no se veía nervioso, se veía resignado y frío. «Lalo», dije dando un paso atrás, «¿por qué la radio dice ubicación confirmada?». Lalo suspiró. Fue un sonido largo, cansado. Llevó la mano a la funda de su arma y desabrochó el seguro. El clic sonó como un trueno en el silencio de la tarde. «Perdóname, compadre», dijo sacando la 9 milímetros y apuntándome al pecho. «De verdad, perdóname. Pero yo también tengo deudas. Y esa gente
Esa gente paga mejor por la lealtad que por el dinero viejo. Me quedé helado. El mundo se detuvo. Mi amigo de toda la vida me estaba apuntando con una pistola. ¿Qué hiciste, Lalo? Mi voz salió estrangulada. Les mandé la ubicación. Vienen por ti, Mateo. Me dijeron que si entregaba al que tenía el dinero, me perdonaban lo mío y me daban una parte. No te lo tomes personal. Es supervivencia. Es para mi hija, maldito perro, grité, la furia superando al miedo. Tu hija ya está muerta si no tienes esa lana, y ahora esa lana es de ellos. Híncate. No lo pensé. Fue puro instinto animal. Tenía la pala con la que había estado removiendo escombros recargada contra la pared de la casa, a medio metro de mi mano. Lalo esperaba que me rindiera, que llorara. No esperaba que me lanzara hacia un lado. El disparo sonó ¡bang!, ensordecedor. Sentí el calor de la bala pasando a centímetros de mi oreja, rompiendo la ventana detrás de mí. Agarré la pala con ambas manos y giré el cuerpo con toda la fuerza que me daba el odio. Lalo intentó corregir la puntería, pero fui más rápido. La hoja de metal de la pala impactó de lleno contra el lado de su cabeza. El sonido fue horrible. Crack, hueso y metal. Lalo cayó como un bulto de ropa. La pistola salió volando hacia los matorrales. Se quedó en el suelo, convulsionando levemente, con un hilo de sangre saliendo de debajo de sus lentes rotos. Me quedé jadeando, mirando el cuerpo de mi amigo. ¿Lo había matado? No tenía tiempo de checarlo. El sonido empezó a lo lejos. Primero fue un zumbido breve, vibrante. Luego se distinguió. Motores grandes, diésel, rugiendo en la carretera de tierra que llevaba a la casa. Y junto con los motores, la música. Una tuba estrepitosa y un acordeón alegre. Un narcocorrido retumbando a todo volumen, anunciando la llegada de la muerte con ritmo de fiesta. Con cuerno de chivo y bazuca volaban cabezas al sol. Corrí a la ventana. A lo lejos, levantando nubes de polvo, venían 3 camionetas negras, Suburban y Cheyenne, con los vidrios polarizados y gente colgada de las ventanas traseras. Vi el brillo de los cañones de los rifles automáticos bajo el último rayo de sol. ¡Chingada madre!, grité. Intenté arrancar la patrulla de Lalo, pero las llaves no estaban en el encendido. Las debía tener él en el bolsillo, y él estaba tirado afuera. Las camionetas estaban ya a 200 metros. Si salía a buscar las llaves, me coserían a balazos antes de llegar al coche. Entré corriendo a la casa y tranqué la puerta de nuevo, sabiendo que era inútil. Era madera podrida contra balas calibre .50. Me sentí como una rata en una trampa. Miré a mi alrededor. No había salida trasera. El patio daba al monte, pero me alcanzarían en segundos. Estaba atrapado. El ruido de los motores se detuvo justo frente a la casa. La música seguía sonando, burlona, estridente. Se escucharon portazos, pasos pesados en la grava, risas. «¡Sal, ratita!», gritó una voz ronca desde afuera. «¡Sal y trae lo que es del patrón!». No respondí. Agarré una mochila vieja de mi hija que tenía en la camioneta con herramientas y empecé a meter fajos de billetes, tantos como cupieron. No podía llevarme los costales, apenas podía con la mochila. «¡Fuego!», ordenó la voz. El infierno se desató. No fue como en las películas. Fue un estruendo continuo, ensordecedor, que hacía vibrar los dientes. Las paredes de adobe empezaron a desintegrarse. Las balas atravesaban la madera, los muebles, los platos en la alacena, convirtiendo todo en una lluvia de astillas y polvo. Me tiré al suelo, arrastrándome, sintiendo cómo los proyectiles zumbaban sobre mi cabeza como abejas furiosas. Una ráfaga destrozó la puerta principal. Ya venían. Miré hacia el patio trasero. La puerta de atrás todavía estaba intacta. El pozo era la única opción. Me levanté y corrí agachado, mientras las balas mordían el suelo detrás de mis talones. Salí al patio. El aire estaba lleno de humo de pólvora. Escuché gritos. «¡Se va por atrás! ¡Rodeen!». Llegué al borde del pozo. Estaba oscuro allá abajo. La cuerda seguía amarrada al mezquite. «Dios, protégeme», susurré. Me colgué la mochila al pecho y me lancé al vacío agarrando la cuerda con las manos desnudas. Me quemé la piel, resbalando rápido, demasiado rápido. Aterricé de golpe en el fondo, torciéndome un tobillo. El dolor fue agudo,
punzante, pero el miedo era mayor. Arriba, en la boca del pozo, aparecieron siluetas recortadas contra el cielo nocturno. Linternas tácticas empezaron a barrer hacia abajo. ¡Ahí está! ¡Aviéntenle una granada!, gritó uno. Me pegué a la pared, buscando el hueco que había abierto. Me metí en la cámara secreta, pero ahí no estaría salvo si tiraban una granada. Tenía que haber otra salida. Alumbré desesperado con mi linterna. Al fondo de la cámara, donde había estado la caja fuerte, el suelo parecía hundido. Pateé la tierra. Había una rejilla de metal oxidado. La levanté con un grito de esfuerzo. Debajo, un tubo de concreto. Drenaje, o un túnel de los cristeros, de esos que cruzan todo el estado por debajo de la tierra. ¡Ahí va la piña!, escuché arriba. Me tiré dentro del tubo sin pensarlo. Caí sobre agua, lola y fango. Me arrastré hacia adentro justo cuando una explosión sorda sacudió el pozo detrás de mí. La onda expansiva me empujó, llenándome los oídos de un pitido agudo y lanzando una nube de polvo y tierra que me cegó. El techo de la cámara se derrumbó, sellando la entrada. Estaba vivo, pero estaba enterrado. Encendí la linterna. El túnel era estrecho, apenas cabía a mis hombros. Olía a metano, a encierro y a algo más, muerte antigua. Empecé a arrastrarme sobre los codos, jalando la mochila con el dinero maldito. El avance era una pesadilla. El suelo del tubo era un fango negro y aceitoso. Sentía cosas crujir bajo mi pecho y mis rodillas. Apunté la luz hacia abajo. Huesos. No eran huesos de animales. Eran pequeños, fémures cortos, cráneos diminutos que me miraban con cuencas vacías desde el lodo. Ahogué un grito, sintiendo la bilis subir por la garganta. Estaba arrastrándome sobre un cementerio clandestino. El carnicero no solo escondía dinero aquí, escondía sus pecados. «Sigue, Mateo, sigue», me repetía llorando de terror y asco. Las arañas patonas colgaban del techo bajo, rozándome el pelo. El aire escaseaba. Cada respiración era una lucha contra la claustrofobia que me apretaba el pecho como una prensa hidráulica. No sé cuánto tiempo estuve ahí abajo. Podrían haber sido minutos o horas. Mis rodillas estaban en carne viva. Mi mente empezaba a romperse. Escuchaba susurros en la oscuridad, risas de niños, lamentos. De repente, la corriente de aire cambió. Ya no olía solo a podredumbre. Olía a pino, a tierra mojada fresca. Levanté la vista. A unos 20 metros, una mancha grisácea rompía la negrura absoluta. Luz. Gateé con las últimas fuerzas que me quedaban, ignorando el dolor del tobillo y el asco. La salida estaba parcialmente bloqueada por ramas y basura, pero empujé con la cabeza y los hombros hasta que logré salir. Rodé por una pendiente de hierba húmeda, tosiendo y escupiendo lodo negro. Me quedé tumbado boca arriba, mirando las estrellas. Nunca se habían visto tan hermosas. Me incorporé con dificultad. Estaba en medio de un bosque de pinos. A lo lejos, escuché el zumbido de neumáticos sobre asfalto. Una carretera secundaria, solitaria, iluminada solo por la luna. Me paré en el acotamiento, temblando de frío y de shock. Unos varos aparecieron a lo lejos. Levanté la mano, desesperado. Por favor que no sean ellos, por favor. El coche disminuyó la velocidad. Era un sedán viejo, un Tsuru blanco modesto. Se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó manualmente. Un anciano me miró desde el interior. Tenía el pelo blanco como la nieve, un bigote bien cuidado y una cara llena de arrugas amables. Vestía una guayabera limpia. Parecía el abuelo de cualquiera. «¿Estás bien, hijo?», preguntó con voz suave, preocupada. «Te ves como si hubieras salido del mismo infierno». Casi me echo a llorar de alivio. Sí, señor. Tuve un accidente. Me asaltaron. Necesito llegar al pueblo, por favor». «Súbete, muchacho. No te voy a dejar aquí tirado. Súbete». Abrí la puerta y me dejé caer en el asiento del copiloto. El coche olía a vainilla y a tabaco de pipa. Era un refugio. El anciano sonrió y puso el coche en marcha. Cerré los ojos, abrazando la mochila. Lo había logrado. Tenía el dinero. Me había escapado del cartel, del halo, del pozo. «Gracias, señor. Me acaba de salvar la vida», susurré. El anciano no respondió de inmediato. Solo siguió conduciendo, con una sonrisa tranquila fija en el rostro, mientras el coche se alejaba en la oscuridad de la carretera.
No hay nada que agradecer, hijo, dijo después de un momento. Los caminos de Dios son misteriosos, pero siempre nos llevan a donde debemos estar. Respiré hondo, dejando que la adrenalina bajara. Por primera vez en horas sentí esperanza, pero no me di cuenta de que el coche no había dado la vuelta hacia el pueblo. Seguíamos adentrándonos más en la oscuridad de la sierra. El aire acondicionado del Tsuru me golpeó la cara, secando el sudor frío y el lodo que cubría mi piel. Me recosté en el asiento, cerrando los ojos, dejando que el suave zumbido del motor y el olor a vainilla barata del ambientador adormecieran mis sentidos alterados. Mis manos, todavía aferradas a la mochila mugrienta sobre mi regazo, temblaban con espasmos incontrolables, pero el corazón comenzaba a bajar su ritmo frenético. «Tranquilo, hijo, tranquilo. Ya pasó lo peor», dijo el anciano, sin dejar de mirar la carretera. Su voz era un bálsamo, una melodía de abuelo bondadoso que me hizo bajar la guardia por completo. «Gracias, jefe. De verdad, no sé qué hubiera hecho», balbucé, mirando por la ventana. La oscuridad era total, solo rota por los faros del coche que cortaban la noche como cuchillos de luz. «¿Falta mucho para la carretera federal? Necesito llegar a un hospital. Mi hija». El anciano sonrió. Fue una sonrisa lenta, que no llegó a sus ojos. «No te preocupes por el tiempo, muchacho. El tiempo es lo único que nos sobra cuando ya no tenemos nada que perder». Algo en su tono me hizo girar la cabeza. Miré el tablero del coche. Pegada con cinta doble cara, justo encima del estéreo, había una estatuilla de la Santa Muerte. Vestida de negro, con su guadaña de plástico y monedas pegadas a los pies. Con la vibración del camino, la calavera parecía asentir rítmicamente, como si estuviera de acuerdo con algo que yo aún no comprendía. Miré hacia afuera de nuevo. Los árboles habían desaparecido. Ahora pasábamos junto a cercas de alambre de púas, altas, impecables. Postes de luz cada 50 metros iluminaban un camino pavimentado perfectamente, no la carretera llena de baches que esperaba. «Oiga, señor, este no es el camino al pueblo. ¿A dónde vamos?» El anciano suspiró, como quien tiene que explicarle algo obvio a un niño lento. «Te dije que te llevaría a donde tienes que estar, Mateo». Se me heló la sangre. Yo no le había dicho mi nombre. Intenté abrir la puerta, trancada. El seguro manual había sido removido, dejando solo el hueco en el plástico. «¡Para el coche! ¡Déjeme bajar!», grité, golpeando el vidrio. El anciano ni se inmutó. Giró el volante suavemente hacia la izquierda, entrando por un portón monumental de hierro forjado flanqueado por 2 torres de vigilancia. Hombres armados, vestidos con ropa táctica y pasamontañas, nos saludaron con un gesto militar al pasar. «No luches, hijo. Es inútil». El viejo me miró de reojo y su cara amable se transformó en una máscara de indiferencia gélida. «En estas tierras, todos los caminos, incluso los que van por debajo de la tierra, llevan al patrón. Ese túnel por el que te arrastraste, ¿creíste que salía a la libertad? Ese túnel es nuestro. Es una de las viejas rutas de escape que tu abuelo ayudó a construir antes de traicionarnos». El mundo se me vino encima. La ironía era tan cruel que daba ganas de vomitar. Había huido del pozo para meterme directamente en la boca del lobo. El túnel no era una salida, era un cordón umbilical que conectaba la tumba de mi abuelo con el imperio que él había intentado robar. El coche se detuvo frente a una hacienda espectacular, estilo colonial, con fuentes iluminadas y coches de lujo estacionados en la grava. Se escuchaba música suave, boleros antiguos, y el aire traía un olor que me revolvió el estómago por el contraste. Olía a carne asada al carbón, a puros caros y a perfume de mujer. Olía a vida, a riqueza, mientras yo apestaba a muerte y drenaje. 2 gorilas abrieron mi puerta antes de que pudiera pensar. Me arrancaron del asiento y me tiraron al suelo de grava. La mochila cayó a mi lado, derramando un par de fajos de dólares podridos. «¡Levántalo!», ordenó alguien. Me arrastraron hacia el patio central. Había una mesa larga, gente bebiendo, riendo. La música se detuvo cuando me vieron. Un espectro cubierto de fango negro, sangre y miedo, irrumpiendo en su fiesta privada. Al fondo del patio, bajo la sombra de un árbol de hule gigante, había un hombre en una silla de ruedas. Tenía una manta a cuadros sobre las piernas y un tanque de oxígeno a su lado, con las cánulas nasales puestas.
Parecía frágil, casi un cadáver, pero sus ojos eran 2 carbones encendidos, llenos de una inteligencia maligna y antigua. Me tiraron a sus pies. «Patrón», dijo el anciano que me había traído, inclinando la cabeza con respeto, «aquí le traigo al topo que salió por el desagüe 3. Trae la encomienda». El hombre de la silla de ruedas dio una calada profunda a su puro, ignorando el oxígeno por un momento, y soltó el humo hacia el cielo nocturno. Me miró como quien mira a una cucaracha que ha sobrevivido al veneno. «Así que tú eres el nieto de Evaristo». Su voz era rasposa, susurrante, amplificada por el silencio sepulcral que reinaba ahora en el rancho. Tiene sus mismos ojos de perro asustado. «Por favor, señor», empecé a llorar de rodillas, con las manos juntas en súplica. «No sé quién es usted, no quiero problemas. Tenga todo el dinero, es para usted, solo déjeme ir. Mi hija se está muriendo, necesito irme». Empujé la mochila hacia él. Los billetes manchados de sangre seca y moho se desparramaron sobre las losas impecables del patio. Un olor a podredumbre se mezcló con el aroma de la carne asada. El patrón miró el dinero con absoluto desprecio. Ni siquiera se inclinó. «¿Crees que me importa ese papel podrido?», dijo con asco. «Esa lana se pudrió hace 25 años, igual que la lealtad de tu abuelo». Hizo un gesto con la mano y uno de sus sicarios me pateó en las costillas. Me doblé del dolor, tosiendo. «Dime, Mateo», continuó el patrón, inclinándose levemente hacia adelante. «Cuando abriste la caja, cuando tu avaricia te hizo meter las manos en la mierda, ¿qué viste debajo del dinero?». Tragué saliva, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca. «Fotos. Vi unas fotos y una placa». «Fotos», repitió el viejo, con la mirada perdida en el pasado. «Tu abuelo, Evaristo, era mi contador. Era listo, pero era ambicioso. Un día desapareció con el dinero de la nómina. Pero eso no fue lo peor». La voz del patrón se quebró por primera vez, dejando ver un dolor abismal detrás de la crueldad. «Se llevó a mi hijo, a mi Fernandito. Tenía 15 años». El silencio en el patio era absoluto. Nadie se movía. Pidió rescate. Pagué. Pero Evaristo nunca devolvió al muchacho. Dijo que se le pasó la mano en el interrogatorio, que el chico vio su cara. Se asustó. El patrón señaló la mochila con el puro tembloroso. «Tu abuelo no escondió un tesoro en ese pozo, imbécil. Escondió su crimen. Esos huesos sobre los que te arrastraste, ese túnel por donde huiste, esa era la tumba de mi hijo. Y tú profanaste su descanso por un puñado de dólares podridos». El horror me golpeó más fuerte que cualquier bala. Me había bañado en la tumba de un niño asesinado. El olor dulce del pozo, la sensación de que alguien me miraba. No era el dinero. Era el alma en pena de ese muchacho, atrapada bajo la tierra por la codicia de mi propia sangre. Lloré, no por miedo a morir, sino por la vergüenza, por el peso de la herencia maldita que cargaba sin saberlo. «Máteme», susurré, bajando la cabeza hasta tocar el suelo. «Máteme ya, lo merezco, mi familia lo merece». Esperé el disparo, esperé el golpe final. Pero no llegó. Escuché el sonido de las ruedas de la silla acercándose. El patrón se detuvo justo frente a mí. «Matarte sería un regalo, Mateo, y yo no doy regalos a los traidores». Su voz bajó de tono, volviéndose íntima, terrible. «Además, la muerte es rápida. El sufrimiento es lo que educa al alma». El viejo se echó hacia atrás en su silla. «Levántate». Me quedé inmóvil. «¡Que te levantes!», gritó con una fuerza sorprendente. Me puse de pie, tambaleándome. «Lárgate», dijo el patrón, haciendo un gesto de desdén con la mano, «y llévate tu dinero, todo, que no quede ni un billete sucio en mi casa». ¿Qué? No entendía nada. Me estaba dejando ir.
con el dinero. Ese dinero está maldito, muchacho. Lo que mal empieza, mal acaba. Tu abuelo mató a mi hijo por ese dinero y murió solo y loco, escondido como una rata. Tú perturbaste su tumba por ese dinero. Me miró fijamente a los ojos. Vete, cura a tu hija si puedes, pero recuerda esto. Las deudas de sangre siempre se cobran, siempre. A veces no las cobro yo, a veces las cobra la vida misma. Los guardias me agarraron de los brazos, me levantaron y me pusieron la mochila en el pecho. Me arrastraron hacia la salida del rancho, hacia el portón enorme. Me empujaron fuera de la propiedad y cerraron las rejas con un estruendo metálico que resonó en la noche. Me quedé solo en la carretera oscura. Estaba vivo, tenía el dinero, cientos de miles de dólares. Podía irme, podía correr. La incredulidad se mezclaba con una esperanza loca. Lo logré. De alguna manera retorcida lo había logrado. El viejo estaba loco, o quizás la pena lo había ablandado. No importaba, tenía la vida de Sofía en mis manos. Empecé a caminar, primero lento, luego más rápido, cojeando, sucio, pero con la mochila apretada contra mi pecho como si fuera un bebé. «Voy por ti, mija. Papá ya va», murmuraba, riendo entre dientes, una risa que sonaba rota, al borde de la histeria. «Papá consiguió la lana, te vamos a operar, te vas a poner bien». Caminé durante 10, 15 minutos. La adrenalina empezaba a bajar y el dolor físico regresaba, pero la imagen de Sofía sana borraba todo. Entonces sentí la vibración en mi bolsillo. Me detuve en seco bajo la luz amarillenta de una farola solitaria en medio de la nada. Saqué el celular. La pantalla estaba estrellada, pero funcionaba. Era un milagro que tuviera señal allí. Llamada entrante. Mi amor. Mi esposa. Contesté con dedos temblorosos, con una sonrisa de oreja a oreja, listo para darle la noticia, listo para decirle que el infierno había terminado. «Elena, Elena, escúchame», grité antes de que ella pudiera hablar. «Lo tengo el dinero. Diles a los doctores que preparen el quirófano, que voy para allá. Somos ricos, Elena, se acabó». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio denso, estático, y luego un sollozo, un sonido desgarrador, ahogado, como de un animal herido. «¿Elena? Mateo». Su voz era apenas un susurro, rota por el llanto. «Mateo, ¿dónde estás? Voy para allá, te digo que tengo el dinero». Ya no hace falta, Mateo». El mundo se detuvo. El viento dejó de soplar. Las chicharras callaron. «¿Qué dices?», pregunté sintiendo cómo el frío del pozo volvía a meterse en mis huesos, esta vez para siempre. Le dio un paro, Mateo. Hace 10 minutos. Los doctores intentaron todo». Su llanto se rompió en un grito agudo. «Sofía se fue, Mateo. Mi niña se murió. Estaba preguntando por ti y no estabas». El celular se me resbaló de la mano. Cayó al asfalto en cámara lenta. ¡Clac! Me quedé ahí, parado en medio de la carretera vacía. Miré la mochila que tenía abrazada. La abrí. Los fajos de dólares me miraban, verdes, sucios, manchados de sangre seca. La sangre del hijo del patrón. «Las deudas de sangre siempre se cobran», había dicho el viejo. Miré la hora en el celular tirado. Hace 10 minutos. Justo el momento en que el patrón me dejó ir. Justo el momento en que pensé que había ganado. Un grito nació en mi estómago. Subió por mi garganta como lava ardiendo y salió de mi boca. Un alarido inhumano que rasgó la noche. ¡No! ¡Ah! Caí de rodillas en el fango del acotamiento. Agarré la mochila y la volteé con furia. Los billetes cayeron al lodo, mezclándose con la tierra. Agarré puñados de dólares y los lancé al aire. Los rompí, los escupí. «¡Toma tu maldito dinero! ¡Tómalo!», le gritaba a Dios, al diablo, a mi abuelo, al patrón. «¡No lo quiero! ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela!».
El viento nocturno comenzó a soplar, llevándose algunos billetes hacia el bosque, como hojas secas y podridas, papeles inútiles, basura. Había vendido mi alma, había matado a mi mejor amigo, había profanado una tumba, todo para salvar a mi hija. Y el destino, con su humor negro y macabro, me había dado el dinero justo cuando ya no servía para nada. A lo lejos, el sonido de sirenas empezó a crecer. ¡Wiu, wiu, wiu! Venían del pueblo, iban hacia la casa del abuelo. Iban a encontrar a Lalo con la cabeza abierta, el pozo destapado, la patrulla llena de huellas. Iban por mí. Pero ya no me importaba. Me senté en el lodo, rodeado de una fortuna que apestaba a muerte. Empecé a reír, una carcajada seca, rítmica, que me sacudía el cuerpo entero. ¡Ja! 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 Las lágrimas me corrían por la cara, mezclándose con la tierra y la sangre del halo que aún tenía salpicada en la mejilla. Reía y lloraba, meciéndome adelante y atrás, mientras las luces azules y rojas de las patrullas comenzaban a pintar el horizonte. Dicen que en los pueblos de México hay tesoros enterrados que están malditos, que el oro brilla, pero quema. Yo aprendí, a la mala, que hay pozos que nunca deben abrirse, porque a veces lo que sacas de la oscuridad no es un tesoro, es tu propia condena. Y mientras las sirenas se acercaban para llevarme al infierno de los hombres, yo ya estaba viviendo en el mío propio, con el eco de la voz de mi abuelo, del patrón, y de mi hija muerta susurrándome al oído que todo, al final, se paga. Lo que mal empieza, mal acaba.